Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento por tu palabra. Te rogamos que la Escritura sea de edificación para la vida de cada uno de los oyentes. Háblanos, Señor, y moldea nuestro carácter, nuestro temperamento, que nuestra forma de vida te agrade en todo momento, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios, hermanos, libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Este versículo lo voy a utilizar de momento únicamente para introducirme en el tema y más tarde vamos a regresar a él. La palabra de Dios dice en Proverbios 16, 18: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama comportamientos que deben eliminarse. El día de hoy vamos a hablar de un comportamiento, hermanos, que muchas veces es tan natural que tal vez no nos percatamos de que lo tenemos. Un defecto que tenemos prácticamente la mayoría, si no es que la totalidad de seres humanos, es que no solemos darnos cuenta cuando nos estamos equivocando, cuando estamos cometiendo errores. Muchas veces son los demás los que nos dicen: oye, mira, es que estás haciendo esto, estás haciendo el otro, estás haciendo aquello. Y nosotros decimos: no es cierto, no, yo no estoy haciendo nada. Y solemos a veces incluso cerrarnos a esa opinión de los demás. Hoy vamos a hablar de un comportamiento que no necesariamente es del todo malo. Y eso es lo interesante de este comportamiento, porque la serie se llama Comportamientos que deben eliminarse. Hoy vamos a hablar de un comportamiento que puede tener una parte positiva y que puede tener una parte negativa. Vamos a hablar de un comportamiento que nos puede llevar a tener logros, pero también es un comportamiento que nos puede llevar a experimentar grandes pérdidas. Y de allí que es un comportamiento que, si nosotros lo estamos llevando a un grado excesivo, debemos de eliminarlo. Y es el orgullo. Pero no cualquier tipo de orgullo, sino el orgullo excesivo. ¿Qué es el orgullo? Empecemos entonces por el principio. El orgullo, de acuerdo al diccionario, dice que en su sentido más amplio puede considerarse como una emoción o sentimiento de satisfacción por los logros que alcanzamos, o por las cualidades, o incluso por el grupo de personas a la que pertenecemos, con los cuales nos identificamos y que en conjunto alcanzamos algo. Sin embargo, hermanos, el problema del orgullo, como dije hace rato, puede tener una parte positiva y puede tener una parte negativa. Hablemos primero que nada, hermanos, de la parte positiva. El orgullo es natural en todos los seres humanos. ¿Quién de los que estamos aquí, hermanos, en algún momento no ha tenido un orgullo positivo? ¿Quién no se ha sentido orgulloso de sus hijos? ¿Salieron de la escuela? ¿O de ti? ¿Verdad? Tal vez terminamos un grado escolar, obtuvimos un nuevo trabajo, nos pusimos a dieta y bajamos de peso, conseguimos el trabajo que queríamos, tuvimos un reconocimiento en el empleo, un aumento de salario, mejores ventas, es decir, alguna meta o algún propósito personal que nosotros hayamos alcanzado y nos sentimos orgullosos. ¿Por qué? Porque fue nuestro esfuerzo, fue nuestro recurso, nuestro cansancio, nuestro estudio, todo aquello que nosotros pusimos o todo el empeño que invertimos para poder alcanzar esa meta, ese logro. Está bien, hermanos, sentirse orgullosos, e insisto, es algo natural. Cuando el orgullo es positivo, bueno, nos hace sentir satisfechos de aquello que logramos, sin olvidarnos de la humildad. Va de nuevo. Cuando el orgullo es positivo, nos lleva a llevarnos, valga la redundancia, satisfechos u orgullosos de aquellos logros que alcanzamos, pero sin olvidarnos de la humildad. Cuando el orgullo tiene una postura positiva en nosotros, entonces el orgullo nos va a llevar a alcanzar mejores metas, porque decimos, por ejemplo, bueno, me propuse hacer ejercicio y empezar a correr 2 kilómetros todos los días. Y me siento contento de que he podido correr 2 kilómetros. Al principio me costó, me cansé mucho, pero ahora voy a correr diario 5 kilómetros.
¿no? Y ese orgullo, esa satisfacción te lleva a correr 5 kilómetros o a lograr cualquier otra meta que te hayas impuesto o que nos hayamos impuesto, hermanos, cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que el orgullo no es del todo malo, tiene su parte buena. Sin embargo, el problema surge cuando el orgullo tiene una postura negativa. Porque a causa de nuestros logros, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestra posición, de nuestro nivel de conocimiento, de todo lo que logramos, entonces nos convertimos en personas soberbias y vanidosas. Que empezamos a mirar a los demás por abajo. Nos creemos superiores. Empezamos a ver con arrogancia a las personas que nos rodean. Ya no nos consideramos como iguales a nosotros mismos y tenemos actitudes presuntuosas, arrogantes y nunca somos humildes ante nadie. La pregunta es, ¿el cristiano, el Hijo de Dios, está expuesto a caer en un orgullo excesivo? Sí, por supuesto que sí. Todos los seres humanos, incluidos los cristianos, estamos expuestos a caer en el orgullo excesivo, incluso, y esta es la parte que más me preocupa, incluso en aquello que hacemos por Dios. A lo mejor decimos, es que yo trabajo mucho en la iglesia. Yo estoy en muchos ministerios, yo tengo muchos dones, soy el que mejor toca, soy el que mejor canta, soy el que mejor predica, soy el que mejor dirige, soy el que mejor enseña, soy el que está involucrado en la obra, soy el que da recursos, soy el que hace, soy el que... Vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Los cristianos también estamos expuestos a caer en el orgullo excesivo, incluso en las actividades espirituales. Por eso vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. Dios no quiere que seamos soberbios, vanidosos, altivos, que menospreciemos a nuestros semejantes, incluso en aquello que llevamos a cabo. Vamos a ver la palabra de Dios en Filipenses 2:2. Dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por orgullo, por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está, por orgullo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, ¿qué dice? Por lo de los otros. A ver, el apóstol Pablo dice: hey, hermanos, tengan cuidado, examínense. ¿Por qué están involucrados en la iglesia? ¿Por qué están sirviendo? ¿Por qué participan? ¿Por qué hacen esto o aquello? No lo hagan por vanagloria, no lo hagan por soberbia, no lo hagan por orgullo excesivo. Dice, no se olviden de la humildad, porque si ustedes están teniendo un orgullo excesivo, lo único que se van a acarrear entre ustedes son contiendas. Hermanos, este es un aspecto importante. Cuando nosotros como cristianos estamos teniendo actitudes de orgullo excesivo, tarde o temprano vamos a tener pleitos con las personas con las que convivimos, y si se trata en la iglesia también. Por eso dice, oye, tú no veas nada más por lo tuyo, no te consideres superior a los demás, más bien considera a los demás como superiores a ti mismo. Esa es la humildad. Veamos el contraste entre la vanagloria, versículo 3, y la humildad a la que somos llamados. A ver, la pregunta es, ¿Dios está en contra de que nos sintamos orgullosos de nuestros logros? No, claro que no. Dios no está en contra de que nos sintamos orgullosos con lo que hacemos, sino de aquello que nos hace sentir superiores a los demás. Por eso somos exhortados por Pablo a ser humildes, ya que de lo contrario solo vamos a tener conflictos,
Vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 10. Por eso, hermanos, es que el orgullo excesivo es un comportamiento que debe eliminarse, porque tarde o temprano nos va a tener una actitud de arrogancia, de superioridad, de poder, de control sobre los demás, y vamos a terminar peleándonos con las personas que nos rodean. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 10, ciertamente la soberbia, ¿qué dice? No, adelante. Concebirá contienda. No dice probablemente. ¿Sí se dan cuenta? No dice tal vez. No dice ciertamente. Si tú tienes un orgullo excesivo, vas a tener problemas. Mas con los avisados está la sabiduría, es decir, con los que oyen consejo se detienen. A ver, hermanos, quiero que nos hagamos una pregunta constructiva. Vamos a hacer, hermanos, los hermanos que están aquí y los hermanos que miran nuestra transmisión, quiero que nos hagamos una pregunta, un examen autocrítico, pero constructivo. Y que nos planteemos una pregunta. La pregunta es, ¿soy demasiado orgulloso? ¿Estoy teniendo un orgullo excesivo? Aunque el problema de plantearnos esta pregunta, si estamos teniendo un orgullo excesivo, ¿saben cuál es? Que las personas que están siendo o teniendo orgullo en exceso, es como si tuvieran una venda en los ojos, porque son incapaces de ver en sí mismos esa actitud hasta que están teniendo problemas con los demás. Pero ¿por qué me atrevo a que nosotros como hijos de Dios nos planteemos esta pregunta? Porque nosotros, a diferencia de una persona inconversa, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando como cristianos cerramos los ojos a nuestras actitudes pecaminosas, Él nos redarguye para decirme, oye Germán, esta actitud que tú estás teniendo no es correcta, mira lo que te está provocando, mira lo que ya estás teniendo, tus relaciones se están empezando a dañar a causa de tu orgullo. A ver, hermanos, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Estamos siendo o somos demasiado orgullosos? ¿A causa de nuestro orgullo tenemos conflictos con nuestra familia? ¿A causa de nuestro orgullo tenemos conflicto con nuestros empleados, con nuestras amistades? ¿A causa de nuestro orgullo hemos perdido relaciones, hemos perdido trabajos, hemos perdido oportunidades de crecimiento? ¿Cuántos matrimonios, cuántos padres, cuántos hijos, cuántos empleados, cuántos amigos no se han separado a causa del orgullo? ¿Cuántos problemas se resolverían en casa, en el trabajo, en el hogar, en la familia, si no fuéramos tan orgullosos y reconociéramos que nos equivocamos? ¿A poco no? No, ¿yo por qué? Yo no tengo por qué reconocer, yo no tengo por qué aceptar. Él me dijo, ella me dijo, él hizo, yo no, yo estoy bien. Y decía hace rato, alguien nos dice, oye, mira, es que la actitud que tuviste, es que la respuesta, es que, oye, sí, pero no, yo estoy bien. No, si les parece, si no, ni modo. Y muchas veces un pequeño problema se va sosteniendo, y se van agregando otros y otros y otros. Y muchas veces cuando estamos teniendo orgullo en exceso y terminamos teniendo problemas con muchos, pensamos que los demás son los del problema, no, nosotros. En lugar de preguntarnos, oye, si tuvieras problema con uno, voy de acuerdo, pero ya son varios. ¿No será que el del problema eres tú? ¿Soy yo? Seamos sabios. Dice la Biblia, con los avisados está la sabiduría. Es decir, el sabio va a escuchar el consejo, se va a hacer la pregunta, ¿estoy siendo orgulloso en exceso? Debo de escuchar el consejo. Debo de aprender a ser humilde de nuevo. Si no, voy a pagar las consecuencias. Regresemos a Proverbios 16, 18. Si yo no escucho el consejo de alguien que me está diciendo que estoy teniendo
un orgullo excesivo, si no escucho al Espíritu Santo que me está redarguyendo, haciéndome dar cuenta que estoy teniendo actitudes de arrogante, de superioridad, porque soy tu esposo, porque soy tu padre, porque soy tu jefe, porque yo mando, entonces vamos a terminar pagando las consecuencias. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en este proverbio que leímos en la parte introductoria. Proverbios 16, 18 y luego el 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Pero vean lo que dice. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué significa este verso? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué significa este verso, hermanos? Pregunto. Si eres orgulloso, como consecuencia vas a tener un quebrantamiento. O en palabras más simples, una persona orgullosa en exceso va a terminar mal, en la ruina. Porque ¿quién quiere estar con una persona tan orgullosa que no reconoce sus errores? Que está teniendo problemas con todos. Va a quebrar su negocio, va a quebrar su matrimonio, van a quebrar sus amistades, va a irse a la ruina. Y lamentablemente, si algún día se da cuenta, probablemente va a ser demasiado tarde. Y cuando diga, si tan solo hubiera escuchado, si hubiera sido más humilde, si no hubiera sido tan orgulloso, si hubiera escuchado, si hubiera hablado. Y por eso dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hermanos, si no reaccionamos a tiempo y somos más humildes, el orgullo incluso nos puede generar un grave problema de salud. ¿Sabían ustedes que hay un síndrome llamado el síndrome de Ubris? Escuchen esto. Si no reaccionamos a tiempo y somos más humildes, el exceso de orgullo puede generar un problema de salud conocido como síndrome de Ubris, con H al principio. Término que proviene del griego antiguo y significa exceso de orgullo. En la mitología griega, la ubris era considerada una falta grave. El pecado de arrogancia, esto es algo interesante, hermanos, que me llamó mucho la atención. El pecado de arrogancia que llevaba a la caída de los héroes se ha asociado con el poder y el éxito. Es decir, que entre más tenemos, entre más poseemos, entre más ganamos, entre más sabiduría alcanzamos, entre mejor posición tenemos, así hayamos sido personas humildes, vamos a terminar teniendo un orgullo en exceso. Porque este trastorno conocido como el síndrome de Ubris, se da en las personas que empiezan a crecer en autoridad y poder. Ojo, se da sobre todo en personas que crecen en autoridad y poder. Por eso se conoce como el síndrome del orgullo excesivo. Tengamos cuidado, hermanos. Si bien es cierto este síndrome, el síndrome de Ubris, no reconocido oficialmente por la psiquiatría, se trata de un trastorno psicológico adquirido que afecta a personas en posiciones de poder y se caracteriza por una visión inflada de sí mismo, una confianza excesiva y un desprecio por las opiniones y críticas de los demás. Antes escuchábamos consejos, preguntábamos opiniones, queríamos saber los demás qué opinaban, cómo lo podíamos hacer mejor, y ahora decimos no lo necesito, yo puedo, yo lo alcancé. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia que reúna todas las características que estamos mencionando nosotros aquí? Sí hay uno. Y su final fue muy grave. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16.
Hay un caso en la Biblia, hermanos, que es un buen ejemplo de lo que el poder puede hacer en el corazón de una persona orgullosa. No podemos decir que este hombre del cual vamos a hablar, que era el rey Usías, tenía el síndrome de Ubris, pero vamos a descubrir que todas las características, o por lo menos la mayoría, las tenía este hombre en su vida. Segundo de Crónicas 26, 16 al 21. Hermanos, si algún día creces en tu economía, en tu aspecto físico, en tu condición social, emocional, incluso espiritual, ten cuidado de no caer en el exceso de orgullo. Por eso siempre debemos de practicar la humildad. Porque entre más crecemos, más expuestos estamos a ser orgullosos sin darnos cuenta. Y un tip para que tú te evalúes es: estás teniendo problemas con las personas cercanas. Dice la Biblia en 2 de Crónicas 26, 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, entiéndase poderoso, su corazón se enalteció. ¿Qué dice? Para su ruina. Hermana, para su ruina. ¿Qué dice Proverbios? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y de la caída, la altivez de espíritu, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿A qué te lleva, hermano, el orgullo en exceso? A olvidarte de Dios. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti el consejo, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Pero este rey, hermanos, era tan orgulloso, tanto poder tenía, que decía: no, yo puedo sustituir a los sacerdotes consagrados, yo lo puedo hacer. Y le dicen: oye, sal del santuario porque has prevaricado, estás cometiendo una falta grave al entrar, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hizo? Porque a quien está teniendo orgullo en exceso, cuando tú le dices: oye hermano, oye hijo, oye esposo, oye padre, oiga jefe, es que la actitud que estás teniendo no es correcta, ¿sabes qué va a hacer? Se va a enojar. Se va a llenar de ira, porque cree que tiene el poder y la autoridad. Ya tú no le puedes decir nada, él es el que manda. Se le dice: no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, es decir, ya no respetó a nadie, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. La lepra, hermano, es una enfermedad terrible. Pero vean lo que sigue. Es muy interesante. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Pero ¿qué creen, hermanos? Ya era demasiado tarde. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Qué pasó con este rey, hermanos? Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. El poder le creó en él un orgullo en exceso, no escuchó el consejo, se creyó superior, terminó ofendiendo a Dios, terminó pagando el precio, fue desechado del reinado y murió con una de las peores enfermedades que había en ese tiempo. Y tan solo porque cuando fue creciendo en poder se envaneció y tuvo un orgullo en exceso, y cuando los demás le quisieron decir que estaba mal, él no escuchó. Y su orgullo fue tan grande que incluso se creyó mejor
que los sacerdotes y se rebeló contra Dios. Y Dios lo castigó. Por eso dice Proverbios, antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo en exceso. ¿Qué es entonces el orgullo en exceso, hermanos? Un pecado grave. Hermanos, el orgullo en exceso es tan grave, escuchen esto, el orgullo en exceso es tan grave que fue lo que hizo que Lucero, el querubín protector que cuidaba del trono de Dios, se convirtiera en el diablo y Satanás. Así de grave es el orgullo. Vayamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Hermano, pregúntate, ¿estoy siendo demasiado orgulloso? ¿He crecido en sabiduría, en conocimiento, en belleza, en posición social? Que ahora yo creo que estoy en una situación superior a los demás y no escucho el consejo, soy arrogante, tengo problemas en casa, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, con los hermanos, y por orgullo no arreglo las cosas. Dice la Biblia que tarde o temprano vas a ser quebrantado. Vas a perder y cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde. Este rey murió leproso, lejos del reino, porque el orgullo es un pecado muy grave. Vamos a Ezequiel 28, 17. Se está hablando de aquel querubín, aquel ángel a quien Dios había puesto el cuidado de su trono. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Cuál fue el pecado que convirtió a este ángel en Satanás, hermanos? El orgullo en exceso. Hermanos, ha habido predicadores, buenos varones, buenos siervos de Dios, mujeres cristianas fieles, que no escucharon el consejo de Dios. No escucharon lo que Pablo dijo: no hagan nada por orgullo excesivo, no hagan nada por vanagloria, porque van a terminar peleándose con los demás, y hoy su orgullo los llevó lejos de Dios. Este ángel estaba ante la presencia de Dios mismo, y su orgullo en exceso, hermanos, le llevó a rebelarse y a convertirse en el diablo y Satanás, porque el orgullo excesivo destruye la vida de quien lo vive. Destruye sus relaciones conyugales, destruye sus relaciones familiares, destruye sus relaciones con sus semejantes y con Dios. Nos ciega para ver nuestros defectos. Por eso, repito, los cristianos contamos con el Espíritu Santo. Él nos redarguye para que nos demos cuenta, para que seamos conscientes, y nos recuerda lo siguiente. Estoy por terminar. Santiago capítulo 4, versículo 6. Estamos estudiando una serie que se llama Comportamientos que deben eliminarse. Y el comportamiento que debe eliminarse que estamos estudiando hoy, hermanos, es el orgullo excesivo, porque nos lleva a pleitos, problemas, pérdidas, tragedias, quebrantamiento, alejamiento de Dios. Destruye. Dice la Biblia en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, a los que tienen orgullo excesivo, y da gracia a los humildes. Es decir, de aquel hombre, de aquella mujer que era humilde y que era bendecida por Dios, ahora Dios se opone a ella. Y Él, quien está dispuesto a bendecir, es al humilde. Hermanos, la Biblia nos da un consejo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 17. Si queremos, hermanos, escuchen esta idea. Si queremos resguardar nuestro corazón del orgullo excesivo, si queremos resguardar nuestro corazón del orgullo excesivo, de lo único que tenemos que estar orgullosos, dice la Biblia en 2 de Corintios 10, 17, lo siguiente: mas el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. 2 de Corintios 10, 17. Si queremos resguardar nuestro corazón del orgullo,
de lo único que deberíamos de estar orgullosos es de ser hijos de Dios. Eso sí lo podemos presumir al máximo, porque eso nos va a hacer humildes. La Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos el poder de decirlo, tenemos el poder de hacerlo, tenemos el poder de hacerlo. Con orgullo vayamos por el mundo diciendo: soy un hijo de Dios. Y cuando sintamos, nos percatemos de que estamos teniendo una actitud de orgullo en exceso hacia los demás, en ese momento, hermanos, oremos a Dios, pidámosle perdón y volvamos a practicar la humildad. En conclusión, la palabra de Dios espera que nosotros seamos humildes en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que somos, en todo lo que ganamos, en todo lo que alcanzamos. Que Dios los bendiga.